El libro de contabilidad se deslizó de los dedos temblorosos de Penelope Sterling. Cayó al suelo del granero con un golpe sordo que resonó en todo su mundo, porque los números en esas páginas demostraban lo que había temido durante meses. Su propia sangre la estaba robando a ciegas. Apoyó la espalda contra la áspera pared de madera del establo. Su respiración era entrecortada mientras intentaba dar sentido a lo que acababa de descubrir. 5 años. 5 años desde que su padre había muerto y le había dejado el rancho Sterling. Era la propiedad más grande de Valentine, Nebraska. Y cada mes desde entonces, su hermano Marcus y su tío Gerald habían estado desviando dinero de las cuentas. Ganado vendido que nunca aparecía en los libros. Arrendamientos de tierras cobrados que se desvanecían en el aire. Equipo comprado al doble de su costo real, y la diferencia, presumiblemente, llenaba sus bolsillos. El calor de septiembre de 1882 la oprimía como un peso físico. Hacía que el granero se sintiera sofocante a pesar de las puertas abiertas en ambos extremos. Ella había confiado en ellos. Cuando su padre falleció, dejándola como una mujer de 21 años, con un rancho enorme que dirigir, había agradecido su ayuda. Marcus era su hermano mayor, de 28 años y lleno de confianza. El tío Gerald era el hermano de su padre, un hombre que había trabajado esta tierra durante décadas. ¿Cómo podría haber sabido que veían su herencia como su oportunidad, señorita Sterling? La cabeza de Penélope se levantó de golpe, con el corazón martilleándole. Rápidamente pateó el libro de contabilidad debajo de un montón de heno. Una figura alta se recortaba en la entrada del granero, a contraluz por el sol de la tarde. Lo reconoció después de un momento. Uno de los peones que su hermano había contratado hacía 2 meses. Harrison algo, irlandés, tal vez. Apenas había hablado con él, demasiado consumida tratando de entender por qué las cuentas del rancho nunca parecían coincidir con el trabajo realizado. Sí, su voz salió más firme de lo que se sentía. Harrison Irving entró en el granero y ella pudo verlo bien por primera vez. Probablemente tendría unos 30 años, con cabello oscuro que necesitaba un corte y ojos de un inusual tono gris verdoso. O tenía la complexión de un hombre que había pasado su vida haciendo trabajo duro. Hombros anchos, manos callosas, el tipo de fuerza tranquila que no necesita anunciarse. Pero fue su expresión lo que le llamó la atención. Había algo cuidadoso en la forma en que la miraba, como si pudiera ver que apenas se mantenía entera. Con su permiso, señorita. Pero su hermano me envió a buscarla. Dice que la necesita en la casa para la cena. Penélope luchó contra el impulso de reír amargamente. Por supuesto que Marcus la quería en la casa. Probablemente necesitaba que firmara algo más, otro documento que apenas tendría tiempo de leer antes de que él le pusiera una pluma en la mano y le dijera que era solo un asunto de rutina. Dígale que estaré allí en breve, dijo ella. Harrison no se movió. Se quedó allí un largo momento, con la mirada fija en su rostro, y ella tuvo la incómoda sensación de que él veía más de lo que ella quería que viera. Las marcas de las lágrimas en sus mejillas, la devastación en sus ojos, la forma en que sus manos todavía temblaban. ¿Se encuentra bien, señorita Sterling? La pregunta, hecha con tanta delicadeza, casi la quebró. Enderezó la espalda y levantó la barbilla, recurriendo a cada gramo del orgullo Sterling que su padre le había inculcado. Estoy perfectamente bien. Gracias. Puede retirarse. Él asintió lentamente, pero algo en su expresión le dijo que no le creía ni por un segundo. Se tocó el ala del sombrero y se dio la vuelta para irse, pero se detuvo en la puerta. Si alguna vez necesita algo, señorita, lo que sea, estoy por aquí. Luego se fue, dejando a Penélope sola con sus pensamientos acelerados y la evidencia condenatoria aún escondida en el heno a sus pies. Esperó hasta que oyó que sus pasos se desvanecían antes de recuperar el libro. Le quitó la paja y volvió a mirar los números. Miles de dólares. Le habían robado miles de dólares. Y ella había sido demasiado confiada, demasiado ingenua, demasiado dispuesta a creer que la familia significaba lealtad. No podía ir al sheriff. Gerald había sido amigo del sheriff Tompkins durante 30 años. No podía ir al banco. Marcus había cultivado relaciones con todos los hombres de negocios importantes de Valentine.
Estaba sola en esto, y darse cuenta fue aterrador. Esa noche, en la cena, Penélope observó a su hermano y a su tío al otro lado de la mesa del comedor. Se preguntó cómo no lo había visto antes. La costosa cadena de reloj nueva que brillaba en el chaleco de Marcus. Los puros importados que Gerald fumaba después de cenar. La forma casual en que discutían los planes para el rancho como si les perteneciera. Como si ella fuera simplemente una figura decorativa, un nombre en un papel mientras ellos controlaban todo. Penélope, ¿estás escuchando? La voz aguda de Marcus interrumpió sus pensamientos. Se obligó a concentrarse en él. Me disculpo. ¿Qué decías? Dije que necesitamos vender el Pasto Sur. La familia Carson ha estado interesada en expandir sus tierras y están ofreciendo un precio justo. El Pasto Sur, la tierra favorita de su padre, donde solía llevarla a cabalgar cuando era niña, donde las flores silvestres florecían en primavera y la hierba crecía tan espesa que el ganado engordaba solo con pastar allí. No, dijo en voz baja. Las cejas de Marcus se alzaron. No, dije, no vamos a vender el Pasto Sur. El tío Gerald se reclinó en su silla. Su rostro redondo se arrugó con lo que parecía paciencia, pero se sentía como condescendencia. Ahora, Penny, tienes que confiar en nosotros en esto. El rancho necesita el capital y esa tierra no está produciendo como debería. Hizo falta todo su autocontrol para no golpear la mesa y exigir saber a dónde había ido todo el otro capital. Pero se mordió la lengua. No podía mostrar sus cartas todavía. No hasta que averiguara qué hacer. Lo pensaré. Y dijo en su lugar, y vio el destello de irritación en los ojos de Marcus. Por eso padre nunca debió dejarte el rancho a ti, dijo Marcus con voz fría. No tienes cabeza para los negocios. Eres demasiado sentimental. Penélope se levantó bruscamente, su silla raspando contra el suelo de madera. Estoy cansada. Buenas noches. Huyó a su habitación antes de que cualquiera de ellos pudiera responder. Cerró la puerta con llave detrás de ella y apoyó la frente contra la madera fría. Sus manos temblaban de nuevo y sintió las lágrimas ardiendo en sus ojos, pero se negó a dejarlas caer. No podía permitirse ser débil. No ahora. Durante la semana siguiente, Penélope comenzó a observar todo con más cuidado. Empezó a llevar su propio juego de libros, registrando cada transacción que podía observar. Contó el ganado ella misma cuando lo traían del campo. Revisó los almacenes de alimento y el granero de equipos. Cada discrepancia que encontraba era como otro cuchillo en su corazón. Pues el robo era aún peor de lo que había descubierto inicialmente. No solo estaban desviando dinero, estaban desmantelando sistemáticamente todo lo que su padre había construido. Y estaban usando su nombre para hacerlo. También notó algo más. Harrison Irving siempre estaba cerca. No de forma invasiva, pero parecía tener un don para estar justo donde ella se encontraba. Cuando salía a contar el ganado, él estaba trabajando en esa sección del campo. Cuando estaba en el granero de equipos, pues él estaba reparando un arnés. Cuando se quedaba hasta tarde en la oficina del rancho, podía verlo por la ventana, revisando los caballos en el corral cercano. Al principio, pensó que Marcus podría haberle dicho que la vigilara, pero la presencia de Harrison no se sentía amenazante. Si acaso, se sentía protectora, y eso la confundía. ¿Por qué un peón de rancho se preocuparía por protegerla de algo? Fue un jueves por la tarde cuando todo cambió. Penélope estaba en la pequeña oficina que había reclamado en el granero, lejos de la casa principal donde Marcus y Gerald pasaban la mayor parte de su tiempo. Tenía los libros de contabilidad extendidos ante ella, tanto los oficiales que su hermano le mostraba como sus propios registros cuidadosamente guardados. La evidencia del robo era abrumadora, pero todavía no tenía idea de qué hacer con ella. Esos son muchos números. Penélope dio un respingo, llevándose la mano al pecho mientras su corazón martilleaba. Harrison estaba en la puerta y se preguntó cuánto tiempo llevaba allí. Hizo un movimiento para cubrir los libros, pero era demasiado tarde. Él ya los había visto. Deberías llamar a la puerta, dijo, tratando de sonar autoritaria en lugar de asustada. La puerta estaba abierta. Entró en la pequeña habitación y de repente el espacio se sintió mucho más pequeño.
y parecía que estabas a punto de llorar. Así que pensé que llamar a la puerta podría no ser la prioridad. Abrió la boca para negarlo y luego la cerró. ¿De qué servía? Estaba agotada de llevar esto sola, de fingir que todo estaba bien mientras su mundo se desmoronaba a su alrededor. Harrison se acercó, con los ojos en los libros de contabilidad. ¿Puedo? Debería decir que no. Debería ordenarle que saliera de su oficina y no volver a hablar de esto nunca más. Pero había algo en su mirada firme, algo que le hizo sentir que tal vez, solo tal vez, no estaba tan sola como pensaba. ¿Por qué te importaría?, preguntó en su lugar. Él acercó una silla y se sentó frente a ella. Su gran figura de alguna manera logró acomodarse en el pequeño espacio sin hacerla sentir agobiada. Porque he estado observando, señorita Sterling. He estado observando y he visto cosas que no cuadran. Se le cortó la respiración. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que he trabajado en ranchos por todo Nebraska y Colorado. No sé cómo es una operación bien dirigida. Y sé cómo es el robo. Su hermano y su tío ya ni siquiera son sutiles al respecto. Señaló los libros de contabilidad. Supongo que usted también se dio cuenta. Penélope sintió que algo se rompía dentro de ella, y de repente las palabras empezaron a salir a borbotones. Le contó todo, cómo había descubierto las discrepancias, cuánto dinero creía que habían robado, lo impotente que se sentía para detenerlos. Harrison escuchó sin interrumpir. Su expresión se oscurecía a medida que ella hablaba. Cuando finalmente se quedó en silencio, él se reclinó en su silla y soltó un largo suspiro. Eso es mucho dinero, señorita Sterling. Estamos hablando de un crimen que podría enviarlos a prisión por años. Lo sé, pero no puedo probarlo. Ellos controlan todo, los libros, las cuentas bancarias, las relaciones con los compradores. Si voy al sheriff, es mi palabra contra la de ellos. Y si todos en este pueblo los conocen a ellos desde hace más tiempo de lo que me conocen a mí como algo más que la hija de Sterling. Harrison se quedó en silencio por un momento, sus dedos tamborileando en el borde del escritorio. Luego la miró y había algo feroz en sus ojos. ¿Y si tuvieras ayuda? ¿Qué tipo de ayuda? La que viene de alguien que sabe cómo rastrear dinero y hacer las preguntas correctas. La que viene de alguien que no tiene nada que perder por hacer que su hermano y su tío se sientan muy incómodos. Penélope lo miró fijamente. ¿Por qué harías esto? Ni siquiera me conoces. La expresión de Harrison se suavizó y se inclinó ligeramente hacia adelante. La conozco lo suficiente, señorita Sterling. La he visto trabajar hasta el agotamiento, tratando de entender lo que le está pasando a su rancho. La he visto ser amable con cada peón aquí, incluso cuando claramente llevaba el peso del mundo. La he visto negarse a vender la tierra que ama, incluso cuando la están presionando. Eso me dice suficiente. Algo cálido se desplegó en el pecho de Penélope. Algo que no tenía nada que ver con el robo o el rancho o nada de eso. Era la primera vez en meses, quizás años, que alguien realmente la veía. No como la hija de Sterling, o la dueña del rancho, o la mujer que se suponía que debía firmar papeles y quedarse callada. Simplemente ella. No puedo pagarte extra, dijo. Su voz apenas un susurro. Una lenta sonrisa cruzó su rostro y lo transformó de guapo a devastador. No estoy pidiendo un pago, señorita Sterling. Estoy pidiendo ayudarla a recuperar lo que le pertenece. Así fue como empezó. Durante las siguientes 3 semanas, Harrison se convirtió en su socio para desentrañar el robo. Era cuidadoso, metódico y sorprendentemente inteligente. Hizo amigos con los peones de los ranchos vecinos y hacía preguntas casuales sobre las ventas de ganado. Iba al pueblo y compraba bebidas a los hombres que trabajaban en el ferrocarril, enterándose de los envíos que habían pasado. Incluso logró hacerse amigo del asistente del banco, un joven que estaba más que feliz de quejarse de su aburrido trabajo con alguien que lo escuchara. Lentamente, pieza por pieza, construyeron un caso. Y aún encontraron registros de ventas de ganado que nunca se habían ingresado en los libros oficiales. Descubrieron que Marcus había estado vendiendo heno al ferrocarril a precios muy por encima de lo que él afirmaba, embolsándose la diferencia. Se enteraron de que el tío Gerald había estado arrendando tierras del rancho a criadores de ovejas, un pecado capital en tierra de ganado, y se quedaba con todo el dinero.
A través de todo esto, Penelope se sintió atraída por Harrison de maneras que no tenían nada que ver con su ayuda. Le encantaba la forma en que escuchaba cuando ella hablaba. Escuchaba de verdad, como si sus palabras importaran. Le encantaba su seco sentido del humor que la tomaba por sorpresa y la hacía reír a pesar de todo. Le encantaba la forma cuidadosa en que trataba a los caballos, el respeto que mostraba a los otros peones, la tranquila competencia con la que abordaba cada tarea. Y no pudo evitar notar la forma en que él la miraba a veces, cuando pensaba que ella no estaba prestando atención. Había calor en esos ojos gris verdosos, y hambre, y algo que parecía casi reverencia. Estaban en el granero una tarde, revisando la última información que él había reunido, cuando Marcus entró. Penélope lo vio primero y cerró rápidamente el libro de contabilidad, pero no lo suficientemente rápido. ¿Qué estás haciendo? La voz de Marcus era aguda por la sospecha. Revisando las cuentas de alimento, dijo Penélope, forzando su voz a mantenerse calmada. Hemos estado gastando los suministros más rápido de lo esperado. Los ojos de Marcus se movieron de ella a Harrison y de vuelta. ¿Y necesitas a un peón para que te ayude con eso? El señor Irving tiene experiencia en la gestión de suministros de sus puestos anteriores, dijo ella, lo cual no era exactamente una mentira. Harrison le había contado sobre su pasado, sobre cómo había ascendido de mozo de establo a capataz de rancho antes de que una disputa con un dueño deshonesto lo dejara moviéndose de un lugar a otro. No me gusta que ustedes dos pasen tanto tiempo a solas, dijo Marcus rotundamente. Parece impropio. Penélope sintió que su temperamento se encendía. Lo que es impropio es que tú me digas cómo dirigir mi propio rancho. Algo peligroso brilló en los ojos de Marcus. ¿Tu rancho? Padre pudo habértelo dejado a ti, Penny, pero ambos sabemos que no puedes manejarlo sola. Sin Gerald y sin mí, habrías llevado este lugar a la ruina en un año. Hizo falta todo su autocontrol para no arrojarle la evidencia de su robo a la cara en ese mismo momento. Pero la mano de Harrison encontró la suya debajo del escritorio, sus dedos cálidos y firmes, y recordó lo que habían discutido. Necesitaban esperar hasta tenerlo todo, hasta que el caso fuera irrefutable. Gracias por tu preocupación, dijo con los dientes apretados. El señor Irving y yo hemos terminado por esta noche. Marcus la miró fijamente durante un largo momento, luego se dio la vuelta y salió. En el momento en que se fue, Penélope soltó un suspiro tembloroso. Eso estuvo cerca, murmuró Harrison, su mano todavía sosteniendo la de ella. Ella miró sus manos unidas, luego su rostro. Él la estaba observando con una intensidad que hizo que su corazón se acelerara. Harrison, yo sé que este no es el momento adecuado, interrumpió él. Y ya su voz baja y áspera. Sé que tienes suficientes preocupaciones sin que yo añada más. Pero necesito que sepas que cuando esto termine, cuando hayamos lidiado con tu hermano y tu tío y recuperado lo que te robaron, me gustaría tener tu permiso para cortejarte como es debido. A Penélope se le cortó la respiración. ¿Quieres cortejarme? He querido cortejarte desde el segundo día que trabajé aquí, cuando te vi ayudar a uno de los peones más jóvenes a arreglar una cerca que había estropeado, sin hacerlo sentir estúpido por ello. Pero pensé que la hija del jefe estaba fuera del alcance de un vagabundo como yo. Sonrió ligeramente. Luego descubrí que tú eras la jefa, lo que debería haberlo hecho aún más imposible, pero de alguna manera no fue así. Debería decirle que esto era inapropiado. Debería recordarle la diferencia en sus posiciones, aunque nunca le habían importado mucho esas cosas. Debería centrarse en el robo y en nada más. Pero al mirar a Harrison, a este hombre que la había ayudado sin pedir nada a cambio, que la hacía sentir fuerte, capaz y vista, no pudo obligarse a alejarlo. Cuando esto termine, dijo suavemente, me gustaría mucho. Su sonrisa fue como el sol saliendo de detrás de las nubes. Llevó la mano de ella a sus labios y le dio un beso en los nudillos, sin apartar nunca los ojos de los suyos. Entonces, terminemos con esto, señorita Sterling. 2 días después, tenían todo lo que necesitaban. Harrison había logrado obtener copias de las facturas de venta de los compradores
que mostraban las cantidades reales pagadas por el ganado Sterling en comparación con lo que Marcus había registrado. Tenía declaraciones de los trabajadores del ferrocarril sobre los envíos. Incluso había convencido al asistente del banco para que hiciera copias de los registros de depósitos que mostraban dinero entrando en cuentas que Marcus y Gerald creían secretas. Penelope se sentó en la antigua oficina de su padre en la casa principal. La evidencia estaba extendida ante ella y sintió una mezcla de triunfo y dolor. Triunfo porque tenía pruebas de que no estaba loca ni era incompetente. Dolor porque su propia familia la había traicionado tan profundamente. No tienes que enfrentarlos tú sola, dijo Harrison desde donde estaba junto a la ventana, observando el acceso a la casa. Podemos ir directamente al sheriff con esto. No. La voz de Penelope era firme. Necesito mirarlos a los ojos. Necesito que sepan que yo lo sé. Harrison se volvió para mirarla, la preocupación evidente en su expresión. Podría ponerse feo, Penélope. Era la primera vez que usaba su nombre de pila, y ella lo sintió como una caricia. Lo sé, pero este es mi rancho, mi familia, mi lucha. Él cruzó la habitación y tomó sus manos, levantándola. Entonces es nuestra lucha, porque te guste o no, ya no estás haciendo esto sola. Ella se puso de puntillas y lo besó, rápido y desesperado, y lleno de todas las cosas para las que aún no tenía palabras. Él emitió un sonido bajo en su garganta y la acercó más, sus brazos rodeándola como si pudiera protegerla de todo lo que venía. Cuando finalmente se separaron, ambos respiraban con dificultad. Después de que esto termine, susurró ella contra sus labios. Tenemos mucho de qué hablar. Cuento con ello. Llamaron a Marcus y al tío Gerald a la oficina con el pretexto de discutir la venta del Pasto Sur. Ambos hombres llegaron con aspecto complacido, esperando claramente que Penélope finalmente hubiera cedido. Sus expresiones cambiaron cuando vieron a Harrison de pie junto a ella. ¿Qué hace él aquí?, exigió Marcus. El señor Irving está aquí porque me ayudó a descubrir algo muy interesante. La voz de Penélope era firme a pesar de su corazón acelerado. Cogió el primer libro de contabilidad. Me han estado robando, los dos, durante años. El silencio que siguió fue ensordecedor. El tío Gerald se recuperó primero, su rostro enrojeciendo. Esa es una acusación muy seria, Penny. Más te vale estar muy segura antes de decir cosas así. Oh, estoy segura. Comenzó a presentar las pruebas una por una. Las facturas falsas, las cuentas ocultas, las ventas que nunca se habían registrado. Con cada revelación, la expresión de Marcus se oscurecía más y la de Gerald se volvía más aterrada. Esto no prueba nada, dijo finalmente Marcus, pero su voz había perdido su tono de confianza. Bah, tienes algunos números que no coinciden. Podrían ser simples errores de contabilidad. Harrison habló por primera vez, su voz fría y dura. Es un error de contabilidad que vendieras 300 cabezas de ganado al rancho Henderson la primavera pasada y reportaras solo la mitad de ellas. Porque tengo la factura de venta aquí mismo con tu firma. El rostro de Marcus se puso blanco. ¿De dónde sacaste eso? ¿Importa?, preguntó Penélope. El hecho es que tengo pruebas, facturas de venta, registros bancarios, declaraciones de compradores, todo lo que necesito para que los arresten a ambos por robo y fraude. Gerald se movió hacia ella, y Harrison se interpuso inmediatamente entre ellos, su mano cayendo al cuchillo en su cinturón. El hombre mayor se detuvo, levantando las manos. Ahora, Penny, hablemos de esto. Somos familia. Familia, repitió Penélope, y su voz se quebró ligeramente. Tienes razón, somos familia, lo que hace esto mucho peor. Mi padre confió en ustedes. Yo confié en ustedes. Y ustedes pagaron esa confianza robándome a ciegas. Tu padre nunca debió dejarte todo a ti, escupió Marcus, su compostura finalmente rota. Eres una mujer. No tienes nada que hacer dirigiendo un rancho de este tamaño. Gerald y yo hemos estado haciendo el trabajo de verdad mientras tú jugabas a ser importante. El trabajo de verdad. La voz de Penélope se alzó. ¿Llamas trabajo al robo? ¿Llamas trabajo al fraude? Yo he estado dirigiendo este rancho, Marcus, yo. Mientras tú y el tío Gerald estaban demasiado ocupados robando para darse cuenta
de que era yo quien se aseguraba de que los peones cobraran, que el ganado fuera marcado, que las cercas fueran reparadas. Hice todo eso mientras ustedes contaban su dinero robado. ¿Qué quieres?, preguntó Gerald en voz baja, y había derrota en su voz. Claramente has ganado, así que, ¿qué pasa ahora? Penélope respiró hondo. Esta era la parte que había estado temiendo. Los quiero a ambos fuera de mis tierras hoy. Ahora mismo, empaquen sus cosas y váyanse, y no vuelvan nunca. No puedes echarme, dijo Marcus con incredulidad. Soy tu hermano. Eres un ladrón. Y si no te vas voluntariamente, llevaré todas estas pruebas al sheriff Tompkins y dejaré que te arreste. ¿Es eso lo que quieres? ¿Ser arrastrado fuera de aquí encadenado? Los dos hombres intercambiaron miradas. El tío Gerald parecía listo para aceptar la derrota, pero la expresión de Marcus estaba torcida por la rabia. Pequeña bruja desagradecida. Todo lo que hicimos fue por esta familia. No, dijo Harrison en voz baja peligrosamente. Todo lo que hicieron fue por ustedes mismos. Y se volvieron descuidados y codiciosos y los atraparon. Ahora tienen una opción: irse en silencio o irse esposados. Esas son sus únicas opciones. Por un momento, Penélope pensó que Marcus podría atacar a Harrison. La tensión en la habitación era tan densa que se podía cortar. Pero finalmente, Marcus se dio la vuelta y salió furioso. Gerald lo siguió más lentamente. Harrison se acercó a la ventana y observó cómo los dos hombres cruzaban el patio hacia la barraca donde se habían estado quedando. Me aseguraré de que realmente se vayan. Harrison. La voz de Penélope lo detuvo en la puerta. Cuando él se giró, ella se acercó y tomó sus manos. Gracias por todo. Él sostuvo su rostro entre sus manos, sus pulgares acariciando sus pómulos. No tienes que agradecerme. Tú hiciste esto, Penélope. Tú lo descubriste. Tú reuniste las pruebas. Tú te enfrentaste a ellos. Yo solo ayudé un poco. Hiciste más que ayudar un poco. Ella se apoyó en su toque. No podría haber hecho esto sin ti. Sí, podrías haberlo hecho, pero me alegro de que no tuvieras que hacerlo. Le dio un beso en la frente. Espera aquí. Me aseguraré de que se hayan ido, y luego tendremos esa charla que mencionaste. Marcus y Gerald tardaron 3 horas en empacar sus pertenencias y abandonar el rancho. Penélope observó desde el porche de la casa principal cómo su carreta desaparecía por el largo camino, llevándolos fuera de su vida. Se sentía vacía, agotada y extrañamente libre, todo a la vez. Harrison se paró a su lado, su presencia sólida y cálida. ¿Cómo lo estás llevando? Todavía no lo sé, admitió. Una parte de mí quiere llorar y otra parte quiere quemar sus habitaciones solo para asegurarse de que realmente se han ido. Sugeriría no quemar nada. El fuego tiene una forma de extenderse. Ella se rió a pesar de sí misma. Un sonido ligeramente histérico. ¿Cómo puedes estar tan tranquilo con todo esto? No estoy tranquilo, estoy furioso por ti. Se giró para mirarla de frente. Pero ahora mismo, lo que necesitas no es mi ira. Lo que necesitas es saber que vas a estar bien, mejor que bien. ¿Cómo puedes estar tan seguro? Porque he visto de lo que eres capaz, Penelope Sterling. Dirigiste este rancho mientras todos trabajaban en tu contra. Ahora imagina lo que puedes hacer con gente que realmente te apoya. Ella lo miró. Este hombre que había aparecido en su vida en el momento exacto y sintió que algo encajaba en su lugar. Quédate. ¿Qué? Quédate. No seas solo otro peón. Sé mi capataz. Ayúdame a reconstruir este lugar de la manera correcta. Tomó aire. Y cortéjame como dijiste que querías. La expresión de Harrison se suavizó en algo que le dolió el corazón. ¿Estás segura? La gente va a hablar, la jefa y su capataz. No me importa lo que diga la gente. He pasado demasiado tiempo preocupándome por lo que la gente piensa, confiando en las personas equivocadas porque eran familia o porque se esperaba. Quiero confiar en mí misma por una vez y confíe en que lo que siento por ti es real. Él la atrajo a sus brazos y ella fue voluntariamente, presionando su rostro contra su pecho y respirando el olor a cuero y heno y algo que era simplemente Harrison. No voy a ninguna parte, murmuró contra su cabello. Ni ahora.
Ni nunca si me aceptas. Se quedaron así durante mucho tiempo, abrazados mientras el sol se ponía en el cielo y lo pintaba todo de dorado. Penélope sintió que el último de sus miedos e incertidumbres se desvanecía, reemplazado por algo que no había sentido en mucho tiempo: esperanza. Los siguientes meses fueron de trabajo duro, pero buen trabajo. Penélope se dedicó a arreglar el rancho, usando los registros que Harrison la había ayudado a compilar para entender exactamente cuánto daño se había hecho. Vendió algunas de las tierras menos productivas para pagar las deudas que Marcus le había ocultado. Contrató nuevos peones, hombres buenos por los que Harrison respondía. Renegoció contratos con compradores, estableciendo su propia reputación separada de la de su padre. Y a través de todo, Harrison estuvo a su lado. Era todo lo que un capataz debería ser: organizado, justo, muy conocedor, pero también era más que eso. Era su socio en todos los sentidos de la palabra. Pasaban los días trabajando codo con codo, y las noches en el porche de la casa principal, planeando y soñando, y aprendiendo lentamente todo el uno del otro. Ella aprendió que él había crecido en San Luis, el menor de 4 hermanos, y se había dirigido al oeste a los 18 años para escapar de una vida que no quería. Aprendió que amaba las tormentas eléctricas y odiaba las mañanas y tenía una debilidad por el pastel de manzana. Aprendió que era paciente y amable, pero tenía un núcleo de acero cuando se trataba de proteger a las personas que le importaban. Él aprendió que ella siempre había sentido que estaba decepcionando a su padre por haber nacido hija en lugar de hijo. Aprendió que podía cabalgar mejor que la mayoría de los hombres y tenía una cabeza para los números que rayaba en lo asombroso. Aprendió que lloraba con las puestas de sol hermosas y se reía de los chistes malos, y tenía sueños de hacer el rancho Sterling no solo exitoso, sino legendario. Valentine, Nebraska, observó su cortejo con interés. Algunas personas susurraban que era impropio, que Penélope debería haber elegido a alguien de su propia clase. Pero la mayoría de la gente vio lo que era obvio para cualquiera con ojos: que Harrison Irving y Penelope Sterling estaban desesperadamente enamorados. Moon y que juntos estaban transformando el rancho en algo especial. Era una fría tarde de noviembre, casi 3 meses después de que Marcus y Gerald se fueran, cuando Harrison le pidió a Penelope que diera un paseo con él. Se abrigó con su abrigo más grueso y se encontró con él en el establo, donde él ya había ensillado sus caballos. ¿A dónde vamos?, preguntó mientras cabalgaban hacia el crepúsculo. Ya lo verás. La llevó al pasto sur, la tierra que su padre había amado, y la tierra que ella se había negado a vender. La hierba estaba marrón ahora con el invierno acercándose, pero seguía siendo hermosa a su manera. Harrison desmontó y la ayudó a bajar, sus manos deteniéndose en su cintura. Quería traerte aquí, dijo, porque aquí fue donde me di cuenta por primera vez de que estaba enamorado de ti. A Penélope se le cortó la respiración. Habían rondado la palabra amor, la habían insinuado de una docena de maneras diferentes, pero ninguno la había dicho directamente. Harrison continuó, metiendo la mano en el bolsillo de su abrigo. Fue aproximadamente una semana después de que empezamos a investigar a tu hermano. Cabalgamos hasta aquí para contar el ganado y empezaste a hablarme de tu padre, de cómo solía traerte aquí cuando eras niña y tenías esta expresión en tu rostro como si estuvieras en otro lugar, un lugar feliz, y pensé, quiero pasar el resto de mi vida poniendo esa expresión en su rostro. Sacó una pequeña caja y se arrodilló, y las manos de Penélope volaron a su boca. Sé que no soy lo que nadie esperaba para ti. No tengo tierras, ni dinero, ni un nombre elegante, pero tengo una espalda fuerte y un corazón leal, y te amo más de lo que creía posible amar a nadie. Penelope Sterling, ¿quieres casarte conmigo? No podía hablar por el nudo en su garganta, así que simplemente asintió frenéticamente, las lágrimas corriendo por su rostro. Harrison se levantó y abrió la caja, pues revelando un simple anillo de oro con un pequeño diamante. No era extravagante, pero era perfecto. Lo deslizó en su dedo y luego la besó, profunda y completamente, y lleno de promesas. Cuando finalmente se separaron, Penélope reía y lloraba al mismo tiempo. Te amo, dijo, las palabras finalmente liberándose.
Te amo tanto, Harrison. Sí, sí, me casaré contigo. Se casaron en la pequeña iglesia de Valentine en un brillante día de diciembre de 1882. La mayor parte del pueblo asistió a la boda, curiosos y solidarios a partes iguales. Penélope usó el vestido de novia de su madre, ajustado a su figura más pequeña, y Harrison usó un traje nuevo que había comprado en Omaha durante un viaje de compra de ganado. Se veía incómodo con la ropa formal, pero cuando vio a Penélope caminando por el pasillo hacia él, su rostro se transformó con tal alegría que varias mujeres en la congregación se emocionaron. Intercambiaron votos frente a Dios y la comunidad, prometiendo amarse y honrarse por el resto de sus vidas. Cuando el ministro los declaró marido y mujer, Harrison la besó con tanto entusiasmo que la gente rió y aplaudió. La recepción se celebró en el rancho, en el granero que había sido limpiado y decorado para la ocasión. Hubo comida, música y baile, y Penélope se sintió más feliz que en años. Viendo a Harrison reír con los peones, viendo la forma en que la miraba a través de la habitación llena de gente como si fuera la única persona en el mundo, se sintió abrumada de gratitud por el extraño camino que los había unido. Tarde en la noche, mientras se balanceaban juntos en un baile lento, Harrison le susurró al oído: ¿Lista para empezar nuestra vida juntos, señora Irving? Ella se apartó para mirarlo, a este hombre que la había salvado de más de una manera. Estoy lista para cualquier cosa, siempre que estés conmigo. Y se pasaron su noche de bodas en la casa principal, en la habitación que una vez fue de su padre y ahora era de ellos. Harrison fue gentil y apasionado y todo lo que ella había soñado. Y después yacieron enredados, hablando y riendo hasta que finalmente se durmieron mientras el sol salía. Los meses que siguieron no estuvieron exentos de desafíos. Dirigir un rancho era un trabajo duro en cualquier circunstancia, pero hacerlo mientras también eran recién casados y navegaban las complicaciones de su relación añadía capas adicionales de complejidad. Hubo momentos en que no estaban de acuerdo sobre cómo manejar los problemas, momentos en que el peso de la responsabilidad se sentía abrumador, momentos en que Penélope se preguntaba si realmente era capaz de hacer un éxito del legado de su padre. Pero enfrentaron todo juntos. Cuando una dura tormenta de invierno mató a una docena de cabezas de ganado, Harrison la abrazó mientras lloraba y luego la ayudó a encontrar la manera de compensar la pérdida. Cuando una disputa con un ranchero vecino amenazó con ponerse fea, Penélope negoció una solución que dejó a todos satisfechos. Cuando descubrieron que algunos de los peones que Marcus había contratado no eran del todo honestos, lo resolvieron rápida y justamente. A través de todo, su amor se profundizó y creció. Aprendieron a pelear de manera justa y a perdonar rápidamente. Aprendieron a celebrar las victorias y a lamentar las pérdidas. Aprendieron que ser socios significaba apoyarse mutuamente incluso cuando era difícil, especialmente cuando era difícil. En la primavera de 1884, Penélope descubrió que estaba embarazada. Se lo dijo a Harrison una mañana durante el desayuno, de forma simple y directa, y observó cómo la sorpresa daba paso a la alegría en su rostro. Él la atrajo a sus brazos y la abrazó con fuerza, su rostro enterrado en su cabello. «Un bebé», susurró, «vamos a tener un bebé». «¿Estás feliz?», preguntó ella, aunque podía sentir la respuesta en la forma en que él temblaba. La palabra feliz se queda corta. Se apartó para mirarla. «¿Tienes miedo?» «Terrada», admitió, pero también emocionada. «Quiero esto, Harrison. Quiero una familia contigo». Su hijo nació en octubre de 1884, un bebé chillón y de cara roja al que llamaron Henry, en honor al padre de Penélope. Harrison estuvo presente en el parto, sosteniendo la mano de Penélope y susurrándole palabras de aliento. Y cuando la partera finalmente colocó al bebé en sus brazos, miró a su hijo con tal asombro que Penélope se enamoró de él de nuevo. «Es perfecto», dijo Harrison, su voz áspera por la emoción. «Tú eres perfecta. No puedo creer que esta sea nuestra vida». Penélope, agotada y eufórica, le sonrió. «Créelo, esto es todo por lo que trabajamos, todo por lo que luchamos». Henry Irving fue un bebé feliz que se convirtió en un niño activo. Amaba el rancho, amaba a los animales,
Amaba seguir a su padre por todas partes y tratar de ayudar con las tareas. Viendo a Harrison enseñar a su hijo sobre caballos y ganado y la tierra, Penélope sintió una satisfacción que nunca había imaginado posible. En 1886 tuvieron una hija a la que llamaron Patricia. Era más tranquila que su hermano, más pensativa, yo con los ojos gris verdosos de su padre y el cabello oscuro de su madre. A Penélope le encantaba ver crecer a sus hijos. Amaba el caos, el desorden y la alegría que traían a la casa. El rancho Sterling continuó prosperando bajo su dirección. Habían pagado todas las deudas que Marcus y Gerald habían ocultado. Habían ampliado el rebaño y mejorado la cría. Se habían ganado una reputación de trato justo y ganado de calidad. Otros rancheros de la zona habían comenzado a respetar a Penélope no como la hija de Sterling, sino como una astuta mujer de negocios por derecho propio. Una tarde del verano de 1887, Penélope y Harrison se sentaron en el porche de la casa principal, viendo el sol ponerse sobre sus tierras. Henry jugaba en el patio con uno de los perros del rancho, y Patricia dormía en los brazos de Penélope. Era un momento perfecto, pacífico y completo. ¿Alguna vez piensas en ellos?, preguntó Harrison en voz baja. Tu hermano y tu tío. Penélope consideró la pregunta. Había oído por ahí que Marcus se había mudado a California y trabajaba como oficinista. Gerald había regresado a Ohio, donde tenía familia. Ninguno había intentado contactarla. A veces, admitió, no tan a menudo como antes. Principalmente, solo siento tristeza por lo que desperdiciaron. Podrían haber sido parte de esto, parte de algo bueno. En cambio, eligieron la codicia y el engaño. ¿Te arrepientes de haberlos entregado? No. Su respuesta fue inmediata y firme. Me robaron. Robaron el legado de mi padre. Me trataron como si fuera demasiado estúpida para darme cuenta. Si los hubiera dejado salirse con la suya, nunca habría podido respetarme a mí misma. Y nunca habría tenido la oportunidad de ver en qué podría convertirse este rancho. Harrison se acercó y tomó su mano libre, entrelazando sus dedos con los de ella. Estoy orgulloso de ti. No sé si te lo digo lo suficiente, pero estoy tan orgulloso de la mujer que eres. Ella apretó su mano, parpadeando para contener unas lágrimas repentinas. No podría haber hecho nada de esto sin ti. Eso no es verdad. Eres la persona más fuerte que conozco, Penélope. Pero estoy agradecido de que me dejaras ser parte de ello de todos modos. Se sentaron en un cómodo silencio mientras el cielo pasaba de dorado a púrpura y a un azul profundo. Henry corrió hacia el porche, sin aliento y manchado de hierba, exigiendo que su padre viniera a ver una rana que había encontrado. Harrison se levantó con una risa y se dejó llevar, no sin antes dejar un beso en la cabeza de Penélope. Penélope observó a su esposo e hijo desaparecer por la esquina de la casa, el pequeño y cálido peso de Patricia en sus brazos, el rancho extendiéndose ante ella en todas direcciones. Así era la victoria, pensó. No solo recuperar lo que había sido robado, sino construir algo mejor en su lugar. No solo sobrevivir a la traición, sino aprender a confiar de nuevo. No solo dirigir un rancho, sino crear un hogar, una familia, un legado. Los años continuaron pasando al ritmo constante de la vida en el rancho. Tuvieron otro hijo, un niño al que llamaron James en 1889. Para entonces, Henry ya era lo suficientemente mayor para empezar a aprender el trabajo real del rancho, y lo tomó con entusiasmo. Patricia mostró más interés en el lado comercial de las cosas. Claude y Penélope comenzó a enseñarle a su hija sobre los libros y las cuentas, decidida a que sus hijos crecieran entendiendo el valor del trabajo honesto y la gestión cuidadosa. Harrison demostró ser tan buen padre como esposo y capataz. Era paciente con las interminables preguntas de los niños, creativo para encontrar formas de hacer divertidas las tareas y absolutamente devoto a su felicidad y seguridad. A Penélope le encantaba verlo con su familia. Amaba la vida que habían construido juntos desde las cenizas de la traición y el robo. En 1891, casi una década después de casarse, Penélope y Harrison hicieron un raro viaje lejos del rancho para asistir a una reunión de la Asociación de Ganaderos en Omaha.
Era la primera vez que estaban solos juntos sin hijos ni peones ni responsabilidades en años. En su última noche en la ciudad, cenaron en un restaurante elegante, sintiéndose un poco fuera de lugar con su ropa formal. Durante el postre, Harrison extendió la mano sobre la mesa y tomó la de ella. He estado pensando, dijo. Eso es peligroso, bromeó ella. Él sonrió. He estado pensando en el día en que te vi por primera vez en el granero con ese libro de contabilidad a tus pies y la devastación en tu rostro. Y he estado pensando en lo lejos que hemos llegado desde entonces. Hemos llegado muy lejos. Estuvo de acuerdo ella. A veces parece otra vida. Era otra vida. Éramos personas diferentes entonces. Llevó la mano de ella a sus labios, sus ojos cálidos sobre su rostro. Pero quiero que sepas que lo haría todo de nuevo. Cada momento, cada desafío, cada pelea, porque me llevó a esto, a nosotros, a nuestra familia, a una vida que nunca soñé que podría tener. Penélope sintió que las lágrimas le picaban en los ojos. Siento lo mismo. El robo fue lo peor que me ha pasado, pero también me dio a ti, y no puedo arrepentirme de nada que me haya llevado a ti. Por nosotros, dijo Harrison, levantando su copa. Por nosotros, repitió ella, chocando su copa contra la de él. Regresaron al rancho al día siguiente, a sus hijos, su trabajo y su vida. No siempre fue fácil. Hubo sequías e inviernos duros y fluctuaciones del mercado y todos los demás desafíos que conlleva la ganadería. Hubo desacuerdos y decisiones difíciles y momentos de duda, pero lo enfrentaron todo juntos. Y socios en todos los sentidos de la palabra. A medida que los niños crecían, el rancho Sterling se hizo conocido como una de las operaciones más exitosas de Nebraska. La gente venía de todas partes para comprar su ganado y aprender de sus métodos. Penélope se convirtió en una voz respetada en la Asociación de Ganaderos, una de las pocas mujeres en lograr tal reconocimiento. Harrison era conocido como uno de los mejores jinetes y administradores de ranchos del estado. Pero más que por su éxito, eran conocidos por su asociación. La gente hablaba de cómo Harrison miraba a su esposa, cómo Penélope consultaba con su esposo en cada decisión importante, cómo trabajaban juntos como una unidad perfecta. Las parejas jóvenes los usaban como ejemplo de lo que el matrimonio podía ser cuando dos personas realmente se respetaban y apoyaban mutuamente. Henry se convirtió en un joven alto y fuerte, con la tranquila competencia de su padre y la mente aguda de su madre. Patricia se convirtió en una hábil negociadora y mujer de negocios, sin sorprender a nadie. James todavía era joven, pero mostraba signos de ser el más sociable de los niños, haciendo amigos fácilmente y encantando a todos los que conocía. En una cálida tarde de la primavera de 1895, toda la familia se reunió en el porche de la casa principal. Henry acababa de regresar de un viaje de compra de ganado en Wyoming, lleno de historias y entusiasmo. Patricia se quejaba de buen humor sobre una difícil negociación de contrato que había estado manejando. James molestaba a Harrison para que le enseñara al azar. Penélope se sentó en su silla favorita, observando la escena que se desarrollaba ante ella, y sintió una ola de gratitud tan fuerte que le quitó el aliento. Por esto había luchado. Esto era lo que habían construido juntos. No solo un rancho exitoso, sino una familia, un hogar, una vida llena de amor, risas y propósito. Harrison la miró desde el otro lado del porche y le guiñó un ojo. Y ella le devolvió la sonrisa, recordando al vaquero que había aparecido en su granero un caluroso día de septiembre y lo había cambiado todo. El vaquero que la había ayudado a descubrir que su familia la estaba robando a ciegas. El vaquero que se había asegurado de que recuperara lo que le pertenecía. El vaquero que se había convertido en su esposo, su socio, su amor. ¿En qué estás pensando?, preguntó Harrison más tarde esa noche mientras se preparaban para dormir. En todo, dijo ella simplemente. En lo lejos que hemos llegado, en la suerte que tenemos. Él la atrajo a sus brazos, y después de todos estos años, el abrazo todavía se sentía como volver a casa. Tenemos suerte, pero también trabajamos por esto, Penélope. Luchamos por ello. Nunca lo olvides. Nunca lo olvidaré. Ella lo miró, a este hombre que había estado a su lado a través de todo. Te amo, Harrison Irving. Yo también te amo, Penélope Irving.
hoy, mañana y por el resto de nuestras vidas. Se metieron en la cama juntos y Harrison la acercó, su espalda contra su pecho, su brazo sobre su cintura. Así dormían todas las noches, y Penélope no podía imaginar sentirse más segura o más contenta que en ese momento. Afuera, el rancho se acomodaba para dormir, el ganado en los pastos, los caballos en el granero, las gallinas en su gallinero, la tierra que se extendía en todas direcciones, pues tierra por la que se había luchado, reclamado y amado. Y dentro de la casa principal, en el dormitorio principal, una pareja que había comenzado como jefa y peón, que se habían convertido en socios y luego en amantes y luego en marido y mujer, dormía pacíficamente. Habían enfrentado la traición y luchado por la justicia. Habían construido una vida y criado una familia. Habían convertido el robo y el engaño en triunfo y legado. El rancho Sterling continuaría por generaciones, muy pasado a sus hijos y nietos. Un testimonio de lo que se puede construir cuando dos personas enfrentan el mundo juntas. Pero más que un rancho exitoso, el verdadero legado de Penélope y Harrison fue el amor que compartieron. Un amor que había comenzado en un granero con libros de contabilidad robados y que había crecido hasta convertirse en algo inquebrantable y eterno. En los años que siguieron, a medida que envejecían y los niños asumían más responsabilidad en el rancho, Penelope y Harrison permanecieron tan devotos el uno al otro como lo habían estado en aquellos primeros días. Pasaban las tardes en el porche, viendo el atardecer y reflexionando sobre la vida que habían construido. Asistieron a las bodas de sus hijos y dieron la bienvenida a sus nietos con alegría. Continuaron trabajando codo con codo, socios en todo hasta el final. Cuando los amigos les preguntaban el secreto de su éxito, tanto en los negocios como en el matrimonio, Paul siempre daban la misma respuesta. Confianza, decían, honestidad, la voluntad de luchar por lo que importa, y la comprensión de que a veces las mayores bendiciones vienen disfrazadas de las peores traiciones, porque te obligan a volverte más fuerte de lo que nunca supiste que podías ser. El vaquero había descubierto que su familia la estaba robando a ciegas, y se había asegurado de que ella recuperara lo que le pertenecía. Pero en el proceso ambos habían descubierto algo aún más valioso. Wellington había descubierto de uno al otro y al hacerlo, habían descubierto el tipo de amor que lo cambia todo. El tipo de amor que construye imperios, cría familias y perdura a través de cualquier desafío que la vida ponga en el camino. El tipo de amor por el que valía la pena luchar, entonces y siempre. Y así vivieron felices y contentos por el resto de sus días en el rancho Sterling, en Valentine, Nebraska, rodeados de la familia y la vida que tanto habían luchado por crear. Fue un buen final, el tipo que ambos merecían y atesoraron cada momento juntos.